Muy bien. Bueno, para los hermanos que nos van a ver en YouTube, estábamos hablando de lo que es la santidad. Hoy vamos a ver un repaso de lo que es la santidad. Y por definición, la santidad es un estado de comunión perfecta con Dios, ¿no? Si queremos una definición, eso es lo más básico, ¿no? Un estado de comunión perfecta con Dios. La santidad es propia de los seres que son creados a imagen y semejanza de Dios. Y acá ya arrancamos con las cosas más pesaditas. Vamos a ver que Santo Tomás, sobre todo, va a hablar mucho sobre esto de la imagen y la semejanza. Hoy en día lo Tomás, que repetimos mucho, Tomás, pero fue Santo otro Tomás de más. Aquino. Ah, Santo Tomás de Aquino fue el que habló mucho de esto, ¿no? En la Suma Teológica, y nos habla de dos términos que son hoy en día muy, muy utilizados, que es lo que les acabo de mencionar, que es imagen y semejanza, ¿no? En las Sagradas Escrituras vamos a leer que dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eso seguramente lo tengamos en mente. A imagen y semejanza. ¿Pero qué significa esto de a imagen y semejanza? Bueno, fue Santo Tomás el que más o menos desglosa un poco esto y nos dice, la imagen, imago en latín, eh, Santo Tomás estos términos generalmente los reproducía en latín, es la virtud de la inteligencia por las cuales somos creados a imagen del Señor, ¿no? Lo que nos caracteriza, a diferencia de, por ejemplo, los animales, lo que nos hace seres, en virtud de lo que somos, es la inteligencia. Y la inteligencia lo que otorga, indefectiblemente a cada ser que la posee, es la libertad. La inteligencia no depende de la libertad, sino que la engendra de cierta forma, y son los dos pilares sobre los cuales nos sostenemos como seres, ¿bien? Por eso somos diferentes, como les decía, a los animales. Y en eso compartimos naturaleza con los seres angelicales, es decir, con los ángeles. Los ángeles también son creados a imagen de Dios en ese sentido, es decir, son creados inteligentes y libres al momento de pensar y de tomar decisiones. A eso nos referimos cuando hablamos de que fuimos creados a imagen de Dios, ¿no? La naturaleza intelectual, el que podamos pensar y el que podamos, por sobre todas las cosas, conocer a Dios. La inteligencia se da para que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Bien? Por eso es que el Señor nos crea para entrar en comunión con Él y por eso es que, por ejemplo, un animal, un perro, un gato, el animal que sea, no puede entrar en comunión con Dios porque al no tener inteligencia no lo puede conocer. No puede ver lo que nosotros decimos ver el rostro del Señor, ¿no? Que es esto de conocer y entrar en comunión con Él. No lo puede conocer. Eso es lo que tenemos nosotros de forma particular como humanos y que compartimos con los ángeles. Esto como primer punto central, ¿no? Para empezar a hablar de la santidad. La santidad es la forma más elevada dentro de esta inteligencia. Es la forma en la que la inteligencia se usa total y absolutamente para el sentido en que fue creada, que es la comunión con el Señor, ¿no? Dios nos crea inteligentes para que podamos conocerlo, para que podamos entenderlo y para que podamos amarlo en base a esa comprensión. Dios nos ama y por eso nosotros podemos amarlo de vuelta. Entonces, es a partir de esta situación que el Señor nos crea con esta inteligencia. Eh, Volviendo a lo que estábamos, ¿no? Esto de a imagen de Dios. Y después nos queda otro término que es la semejanza, ¿no? Decíamos, hablamos de imagen y semejanza. La semejanza, cuando hablamos de la semejanza, que en latín es similitudo, es la gracia santificante que hemos perdido. Cuando el Señor nos crea su imagen, nosotros pasamos a ser seres como paralelos a Él, ¿no? En el sentido de la inteligencia. Dios deja de ser el único ser inteligente y nosotros pasamos a ser otros seres igualmente inteligentes, en el sentido de conocerlo y de tener la libertad de seguirlo o no, ¿no? Y la similitud, que es lo que nosotros hemos perdido, es esta comunión con Dios que nos hace ser como Dios, en el sentido de uno con Él, ¿no? La comunión. Pero para entender esto, antes tenemos que leer el Génesis, porque si no leemos el Génesis, toda esta explicación pierde sentido. Así que alguno que tenga una Biblia y quiera leer
todo el tercer capítulo del Génesis, lo invito a leer. El que quiera, no importa. Lo que sí, por favor, no tarde mucho en decidirse, que no tenemos tiempo. Así que el que quiera, abra el micrófono y lea Génesis capítulo 3. ¿Nadie, che? ¿Voy a tener que leer yo? Sí, Norma. Por favor, abrí el micrófono. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios ha mandado no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no coman de él, ni lo toquen, si no morirán. La serpiente replicó a la mujer: de ninguna manera morirán. Dios bien sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conociendo del bien y del mal. Y la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer y una delicia para los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y le dio también a su marido que estaba con ella, y él comió también. Efectivamente, se les abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo cual cosieron hojas de higuera y se hicieron vestimentas. Cuando oyeron el rumor de que Dios se paseaba por el jardín al tiempo de la brisa del día, Adán y su mujer se ocultaron de la vista de Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: oí tu paso por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él dijo: ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del cual te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto, y comí. Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó: la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el talón. Después dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos en tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos, te sentirás atraída por tu marido, pero él te dominará. A Adán le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con fatigoso trabajo te alimentarás de ella y todos los días de tu vida. Te reproducirá espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Adán puso a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Dios hizo para Adán y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Dios dijo: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora no vaya a ser que extienda su mano y tome todavía del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Dios después expulsó al hombre del jardín de Edén para que labrara la tierra de donde había sido tomado. Y habiendo sido expulsado Adán, Dios puso delante del jardín de Edén querubines y la fulgurante espada que se agitaba a fin de guardar el camino al árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Vamos a ver que es un capítulo cargadísimo de cosas, ¿no?
Pero antes de adentrarnos, ¿no?, en los matices de este capítulo del Génesis, que me animo a decir que es uno de los más importantes a nivel histórico, en lo que definió la teología, tenemos que entender una cosa. El Génesis no necesariamente nos habla de hechos literales. ¿Qué quiere decir esto? El Génesis no son hechos históricos narrados de forma literal, como sí lo son otros libros de la Biblia, sino que es un relato escrito bajo un estilo literario mítico, propio de el Israel, de los pueblos contemporáneos a Israel, ¿no?, en el momento en que se escribe el Génesis. No es un relato histórico, sino que es una especie de cuento, una especie de narración en la cual, a través de personajes y sucesos, se cuentan verdades teológicas profundas, ¿no? Así como Jesús decía parábolas para explicar verdades, por ejemplo, sobre el reino de Dios, también el Génesis nos habla en forma de cuento, en forma de historia, para explicarnos verdades de Dios y verdades que han pasado. ¿Qué significa esto? No necesariamente que literalmente hubo un Adán y hubo una Eva que se llamaron Adán y Eva y que vivieron en un lugar llamado Edén, sino que nos habla, detrás de estas figuras y estos símbolos, nos habla de realidades mucho más profundas, ¿no? Lo primero que nos habla es que fueron creados en gracia de Dios. Imagen, que la imagen nunca la perdemos, y en semejanza. Por eso es que ellos no se tenían que preocupar por nada de lo que después van a tener que preocuparse, como lo es conseguir el pan de la tierra. Pero ya vamos a ir a eso. Lo esencial es eso, son creados en gracia de Dios, ¿no? Y en esta gracia, ellos, sin dejar de ser libres, ojo, la libertad tampoco se pierde, pero sin dejar de ser libres, vivían bajo el manto del Señor, ¿no? Por eso es que en el Génesis relata que Dios bajaba, Dios Yahvé, bajaba y caminaba por el Edén como si fuera un hombre más. No es que literalmente Dios tomara un cuerpo y caminara por el Edén, sino que este relato mítico nos está contando una realidad, que dentro de ese estado de gracia en el que estaban Adán y Eva, los primeros hombres, tenían un contacto directo con el Señor. Es decir, el Señor hablaba con ellos y ellos hablaban con el Señor. Como una charla, como yo estoy teniendo ahora con ustedes, no necesariamente, sino a través de los pensamientos y las mociones del corazón. Así como hoy también nosotros tenemos mociones de Dios, sentimos que a veces decimos, no, Dios me habló, y no porque literalmente me haya susurrado el oído, sino que sentimos sus ideas y sus acciones dentro nuestro. Mucho más lo sentían tanto Adán y Eva, que estaban en gracia de él, ¿no? Era una comunicación constante, una comunión perfecta. Por eso es que el Génesis relata que el Señor se paseaba por el Edén. El Edén, simbólicamente lo que quiere retratar el Génesis, es un estado, que es el estado de gracia. Es casi un paraíso, casi digo porque no es el paraíso, pero es casi un paraíso en el cual Adán y Eva estaban, ¿no?, y vivían en esta gracia y en esta comunión con el Señor. Un paraíso en el cual justamente Dios se hacía presente. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya ahora metiéndonos propiamente en el libro, en el capítulo, vemos que viene la serpiente, que es el animal más astuto que el Señor había creado. No nos vamos a meter mucho con ese tema porque sería todo un tema para otro encuentro aparte. Pero viene la serpiente y tienta a Eva a comer del fruto, ¿no? Y lo que le dice es muy interesante y muy rico teológicamente. La serpiente le dice que el Señor no quería que coma de ese árbol, engañándola, porque no es que el Señor no quería, sino que la estaba previniendo a Eva. Pero plantea a Dios como un Dios celoso, ¿no?, que quiere que Eva no coma de ese árbol, porque si Eva comía de ese árbol, se iba a hacer como otro Dios, o como otra diosa, no hablando en femenino, pero se entiende. Se iba a hacer como otro Dios. ¿Y a qué se refería la serpiente con otro Dios? Con ese árbol del bien y del mal. Ese acto de tomar la manzana prohibida y comerla es un acto, de vuelta, narrado de forma mítica como un cuento, que nos revela una verdad mucho más profunda. Esa verdad es que los primeros hombres que se fueron creados bajo gracia de Dios, por su libertad que les daba la inteligencia, decidieron vivir sus vidas alejados del Señor. Es decir, le dijeron voluntariamente no al plan de Dios.
Ese no que dijeron los primeros hombres se ve representado en Eva dejándose tentar por la serpiente para comer del árbol prohibido. A partir de que Eva come del árbol prohibido y le convida a Adán, lo que nos dice Génesis es esto: se les abrieron los ojos. No es que estaban ciegos, de vuelta es un lenguaje metafórico. ¿Qué nos está diciendo? A partir de ese momento, ellos dejan de estar bajo el manto de Dios y pasan a ser como otros dioses en el sentido de la independencia. Ahora ya no era el Señor el que los iba a alimentar, sino que se iban a tener que alimentar ellos mismos. Iban a tener que conseguir sustento de vida por su propia cuenta. Y lo que están haciendo ahí Adán y Eva, en Génesis lo figura como que el Señor los destierra, ¿no? Lo que nos dice es que el Señor los destierra del Edén. Sin embargo, lo que está pasando es algo, digamos, diametralmente opuesto. Eva y Adán, comiendo de la manzana, lo que hacen es desterrar al Señor de su propia alma. Es desterrar al Señor que aparece en su gracia, es decir, desterrar la gracia de Dios de su interior. Es cortar con Dios y querer hacer una vida independiente. Entonces, el Génesis nos dice, el Señor los destierra, pero lo que está pasando es que Adán y Eva destierran a Dios, a la gracia de Dios, de sí mismos. Y como habíamos hablado que el Edén es un estado de gracia, como ellos destierran al Señor de sí mismos, son ellos mismos los que se están desterrando del Edén. Y ahí vamos a empezar a hablar del hombre en un estado de naturaleza caída. Que eso es otro de los puntos importantes, anótenlo, que Santo Tomás reflexiona dentro de esto de imagen y semejanza. Es en este momento en que el hombre pierde la semejanza con Dios y pasa a ser solo una imagen, como otro Dios, ¿no? Y pierde esa semejanza. Cuando somos hechos, cuando estamos, ¿no?, en imagen y semejanza, somos como otros dioses que se hacen uno. Somos como otros dioses porque tenemos inteligencia en ese sentido, pero entramos en comunión con Dios y entonces nos hacemos uno. Semejanza, como uno mismo. Sin embargo, cuando perdemos la semejanza, somos creados a imagen de Dios, es decir, como otros dioses, pero ya no somos iguales, somos diferentes, porque elegimos otros caminos. Es eso lo que sucede en el episodio de Génesis que acabamos de leer. Y lo que sucedió es que tanto Adán como Eva perdieron lo que llamamos la santidad. Porque la santidad es estar en comunión con Dios, es decir, es estar llenos de su gracia, la gracia santificante. Podríamos, como les dije antes, seguir analizando durante horas este capítulo del Génesis porque tiene muchísimo contenido, muchísimos matices, muchísimas verdades a nivel teológico y antropológico. Para el que no sepa, la antropología es la ciencia que estudia al hombre como ser, ¿no? Entonces, cuando hablamos de antropología o de un hecho antropológico, hablamos del hombre. Cuando hablamos de un hecho teológico, hablamos de Dios. Y está lleno de estos matices teológicos y antropológicos, pero que quizás los veamos más adelante para no enredarnos tantos ahora, ¿no? Lo que nosotros tenemos a partir de esto es eso. El hombre rompe con Dios y quiere hacer una vida independiente a él. Toma lo que el Señor le dio de forma gratuita, que es la inteligencia y la libertad, que es el ser, el existir, y elige irse, ¿no?, cortar con el Señor y vivir una vida independiente. A esto el Señor no se enoja, a esto el Señor, que es todo amor, no lo reprocha, sino que lo permite, porque es la libertad, ¿no? La libertad implica eso, que el Señor te permite hacer lo que vos querés. Eso es la libertad de la que todos disponemos. Y la disponemos desde Adán y Eva hasta hoy, nuestros días, y también la dispusieron los ángeles. Pero a mí me gusta mucho hablar de los ángeles, pero lamentablemente este no es el encuentro propio para eso, así que ya lo veremos más adelante. Pero bueno, retomando. Cuando nosotros hablamos de la pérdida de la santidad, de este estado de naturaleza caída, a lo que nos referimos es a esto. ¿Seguimos siendo hombres? Sí. ¿Nuestra naturaleza sigue siendo la misma? Sí. ¿Seguimos estando imagen de Dios? Sí. Lo que hemos perdido es la semejanza. Por eso se habla de un estado de naturaleza caída. El hombre no dejó de ser hombre, no corrompió su ser, pero sí entró en un estadio inferior de su existencia, ¿bien?, en el cual ya no está en comunión con Dios. Y es por eso que hoy en día nos cuesta tanto volver a ser santos, porque tenemos que renunciar a todas las cosas que ganaron Adán y Eva, ¿no?, renunciando al Señor.
cuando Dios dice, ¿no? Ahora parirás con dolor, a Adán le dice, tendrás que conseguir el pan con el sudor de tu frente. Lo que está haciendo Dios no es un castigo. De vuelta, el Génesis lo explica de esa manera, de una forma pedagógica, ¿no? Para que se pueda comprender lo que sucedió. Pero hoy, que nuestra teología está mucho más avanzada, sabemos que lo que está haciendo Dios no es un castigo, porque Dios no castiga, porque es todo amor, sino que simplemente les está anunciando aquello que han conseguido por haber roto con el Señor. Básicamente lo que les dice, bueno, no quieren vivir conmigo, no quieren vivir en mi gracia, bueno, ahora vas a tener que hacer esto, vas a sufrir esto, esto y esto. Son las consecuencias de la libertad. Es así de sencillo. Eso es como el último detalle. Hay un montón de cositas que van apareciendo, por ejemplo, cuando Dios habla de nosotros, que dice, mira que ha venido a ser como uno de nosotros, ahí ya nos está revelando la Trinidad, ¿no? Y eso es maravilloso. Ya Dios habla en plural, ¿no? No habla en singular, porque si Dios fuera uno solo, como defienden los judíos, diría, ha venido a ser como yo, como mí, ¿no? Como mi ser. Y no, dice, ha venido a ser como uno de nosotros. Evidentemente, está reflejando la Santísima Trinidad, ¿no? Que Dios son tres personas. Pero bueno, esos detalles van a ir apareciendo más adelante, no nos vamos a enredar en eso. Lo que nos importa es eso. Ahora ya entendimos el primer episodio de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia como humanos. El episodio en el cual caímos, en el cual le dijimos que no al Señor, y esa decisión nos arrastró a todos nosotros, que somos los hijos de Eva, ¿no? Como dice en el Salve Regina, los desterrados hijos de Eva. Somos los desterrados hijos de Eva. Lo que cargamos con el peso de ese primer pecado original. Por eso dicen las Sagradas Escrituras, pecador me concibió mi madre. Nos habla de esa realidad, ¿no? Nos habla de ese pecado original que nosotros cargamos, que es el peso de la libertad. Es el peso de no estar en comunión con Dios. Y volviendo de vuelta a Santo Tomás, hablando mucho de Santo Tomás, cuando sucede todo esto, el Señor, como es todo amor, nos da una segunda oportunidad, como buen padre que es, pero nos va a advertir, no va a ser tan fácil ahora. No porque yo sea malo, sino por las decisiones que ustedes tomaron. Y ya no va a ser tan fácil, y van a tener que sufrir, y van a tener que doler, y van a tener que pasar un montón de cosas para volver a esa naturaleza de la que han caído. Este recuperar la gracia santificante que perdimos, los doctores de la Iglesia lo llaman economía de salvación. ¿Por qué es economía de salvación? Porque es lo que nosotros tenemos que hacer para poder obtener de Dios las gracias perdidas. No como un intercambio, como si yo le pagara a Dios con hechos, sino que son, digamos, imagínense una escalera, son los escalones que nosotros vamos subiendo para ir alcanzando los distintos estadios de gracia, ¿no? Y respecto a esto, San Ireneo de León decía, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Esta es una frase que si no se explica, ojo, porque puede llevar a muchas malinterpretaciones, pero se las digo ahora que ya les expliqué todo el resto. ¿A qué se refiere San Ireneo de León? Que el hombre recupere la gracia santificante que había perdido y que deje de ser como otro Dios y pase a ser y a existir en Dios. Recuperar la similitud perdida, ¿no? La semejanza que se perdió con el pecado original. Y es eso de la salvación. Cuando hoy nosotros, en nuestros días, hablamos de la salvación y de lo que hacemos para salvarnos, nos referimos a la teosis. La teosis es la divinización, que el humano se eleve a la altura de Dios. Porque tan grande es el amor de Dios que quiere que estemos junto a Él en su gloria eterna. Hoy estamos muy acostumbrados a ver a Dios como una especie de ser de fantasía, que tiene poderes y es todopoderoso. Pero en realidad, lo que importa de Dios no es que sea todopoderoso, que sea eterno, que sea omnipresente. Lo que importa de Dios es el amor. Porque Dios es amor. El resto son cosas que se desprenden, que se estimulan por nuestra imaginación. Pero lo que importa de Dios es amor. Y cuando hablamos de hacernos como Dios, de elevarnos hacia Dios, hablamos de elevarnos en el amor, que es todo lo que importa. La teosis, el hacerse como Dios, es elevarse a ese estadio de amor perfecto, de comunión con Dios.
esa comunión que tienen el Padre y el Hijo, que nosotros también podemos participar en el Hijo. Pero bueno, no me voy a adelantar y ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Hay bastantes milenios de años entre el Génesis y después que venga Jesús, así que vamos a ir despacio. No sé si alguno tiene una pregunta hasta ahora, quiero hacer algún comentario. Ya pasamos la parte más compleja de este encuentro. A partir de ahora se alivian un poco. Así que si tienen alguna pregunta, es un buen momento. Pueden levantar la mano y si no, ya pasamos. Perdón, Diego, ¿Sí, Mirta? ¿es Génesis del 1 al 24? Génesis capítulo 3. Todo el capítulo 3. 3 del 1 al 24. Está bien, gracias. No, de nada. Muy bien. Ahora ya vimos lo que es el primer punto de esta pizarra, que es definición e historia de salvación, ¿no? Esto que yo les estaba contando. La definición de la santidad, que es la gracia santificante, y la historia de la salvación, que es esta segunda oportunidad que el Señor nos da para volver a esa gracia que hemos perdido, ¿no? Como buen padre que siempre tiene los brazos abiertos, Él nos espera. Simplemente que ahora, por las decisiones que hemos tomado, es mucho más difícil el camino de vuelta, ¿no? Y ahora vamos a pasar al segundo punto, ya entendiendo más o menos lo que es la santidad, que es la santidad universal. Es decir, ¿quiénes están llamados a la santidad? Porque hoy en día parece que hablar de los santos es hablar como de una especie de élite dentro de la iglesia, unos elegidos, seleccionados a dedo, unos seres especiales que nacieron siendo santos, y hablamos de los santos y claro, nos inspiran como si fueran superhéroes de Dios, ¿no? Y no es así. Digamos, tenemos una visión de los santos como que eran santos porque hacían prodigios, eran santos porque rezaban 23 horas al día y la hora que le quedaba dormían. Y sin embargo, esos solo son efectos de la causa. La causa verdadera de su santidad no es el hacer milagros, el tener visiones, el hacer profecías, sino que es el amor a Dios respondido. Es la transformación en la gracia perdida. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Es el abandono a la vida de esta tierra para poder llenarse de Dios, de la gracia que hemos perdido del Señor. Sin embargo, todos, como decía el Papa Francisco, estamos llamados a la santidad. Todos, absolutamente todos. No solo lo dice el Evangelio, sean perfectos como es perfecto su Padre que está en los cielos, sino que además lo dice la propia Iglesia en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que tienen menos de 100 años, nos dice que no hay esto de cristianos de segunda, ¿no? Tenemos los cristianos de primera, los santos, y después están los cristianos de segunda, los que viven más o menos. No, eso no existe. Para Dios no existe un segundo rango, una segunda calidad. Para Dios existe un llamado universal y personas que lo responden y personas que no lo responden, ¿no? Por eso es que vemos una diferencia dentro de la iglesia. Pero la iglesia es una iglesia de pecadores, no es una iglesia de santos. La iglesia es el método que el Señor nos dejó para poder santificarnos. Entonces no esperemos encontrar en la iglesia tampoco santos, ¿no? O sea, una iglesia de santos, sino que somos una iglesia de pecadores que, inspirados en las palabras de Jesús, buscamos la santidad. Pero lo fundamental es esto, todos estamos llamados a la santidad. Porque de vuelta, se lo repito una vez más porque nunca es suficiente decirlo. La santidad no es prodigios. La santidad es saber entregarse a Dios. La santidad es querer volver a esa gracia perdida. Y esa santidad no necesariamente se consigue yendo a predicar al fin del mundo, a una isla que nadie conoce, no se consigue sanando enfermos, no se consigue liderando la iglesia como papa, sino que la santidad también la podemos conseguir en el día a día. Y en esto mucho nos habló San José María Escrivá. No sé si les suena, es un santo bastante moderno, que hablaba muchísimo sobre la santidad en lo ordinario, en la vida cotidiana. Él siempre inspiraba a quienes lo escuchaban a encontrar en las cosas mínimas de cada día, en las tareas más pequeñas de cada día, materia prima de santidad. Es decir, cada cosa mínima que haces, el ir a lavar los platos, el acomodar ciertas cosas, el levantarte, el acostarte, lo más mínimo que encuentres en tu día, ofrecido a Dios, es materia de santificación. Para todos. Lo importante es encontrar
los puntos en donde nosotros podemos empezar a convertir nuestro día a día a Dios, ¿no? Eso es lo fundamental. Y quiero recalcar esto antes de empezar a entrar en cómo conseguir la santidad, para que entendamos que esto es algo para todos, es un llamado para todos. No son solo datos sobre papel o sobre pizarra, no. Esto nos ayuda a entender qué es la santidad. Pero la santidad es algo que conseguimos hoy en día y que trabajamos hoy en día. Y si nosotros, como católicos, no buscamos la santidad, estamos confundidos. Estamos confundidos. Porque la razón de ser católicos, es buscar la santidad. Si no, estamos confundidos. Porque la verdad es que hoy en día en la iglesia está lleno de grupos, de movimientos, que no buscan la santidad, sino que buscan el sentimentalismo. Voy a la iglesia porque me hace sentir bien. Esto seguramente no le suene raro a nadie, porque es algo muy común. ¿No? Voy a la iglesia porque me gusta, porque me hace sentir bien, porque me da felicidad, porque me siento sanado, consolado. Y después cuando llega la tribulación, cuando llega el dolor, chau, me olvidé de Dios. Chau, me fui. No voy más a la iglesia. Ese es el gran problema. Y esa es la catequesis que nos falta en materia de santidad. Y eso también les confieso lo que me movió a que este sea el primer tema propio del temario de lo que vamos a ver, ¿no? Para arrancar con el pie derecho. Poder entender que la santidad es por lo que vivimos. El Señor nos concedió vida, así como en el Génesis dice que vistió a Adán y Eva, los cuida, les da vida, no es que está enojado, los vistió, es más, los vistió. Y así también a nosotros nos asiste porque quiere que nos santifiquemos. Quiere que recuperemos la gracia que nuestros primeros padres han perdido. Y ojo, no es que nosotros cargamos con un yugo que no es mío y es todo culpa de Adán y Eva y yo no tengo nada que ver y entonces es su culpa. No, porque nosotros, hoy en día, tampoco es que hacemos un esfuerzo por recuperarlo. Entonces, reivindicamos el pecado original. Cuando nosotros pecamos, estamos reivindicando ese primer pecado, ¿no? Estamos volviendo a ese foso en el cual nos metió Adán y Eva. Entonces no le podemos echar la culpa a nadie. La culpa es nuestra en tanto no querramos escuchar. Por eso muchas veces dijo el Señor, y en los evangelios de los últimos días hemos escuchado, el que tenga oídos que oiga, ¿no? Es casi como una especie de reproche que hace Jesús, ¿no? Una retadita que le hace Jesús para decir, yo le estoy hablando a todos. Si ustedes no quieren escuchar, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Pues Dios respeta nuestra libertad. Entonces, encontrar la santidad en lo ordinario, fundamental, y esto es para todos. Y esto nos da el pie a poder saltar al siguiente punto, en el que vamos a hablar de la pedagogía interna de la santidad. ¿A qué me refiero con pedagogía interna? ¿Cómo funciona la santificación? Así como entendemos cómo una bacteria nos enferma y los procesos que tiene en nuestro cuerpo, así como entendemos cómo en la adolescencia el cuerpo crece y se transforma, también la santidad tiene un proceso de conversión dentro de nosotros, y es un proceso que podemos estudiar. Para entender cómo opera Dios en el alma, tenemos que saber que no es un proceso mágico, que no es una obra de magia, sino que es un paso a paso, estadio en estadio, ¿no? Y es una cooperación entre la gracia del Señor, esa gracia perdida, es decir, la obra del Señor en nosotros, y la propia voluntad. Así como para separarnos de Dios hubo una elección, una utilización de nuestra libertad, también tiene que estar nuestra libertad en pos de recuperar lo que hemos perdido. Y ahora vamos a ver un par de puntos, ¿no? Que nos van a ir hablando de cómo Dios, y también nosotros, en cooperación con Dios, transforma nuestra alma, ¿no? Y vamos a ir entendiendo cómo es que el Señor nos hace abandonarnos a nosotros mismos, a nuestro antiguo yo, y nos convierte de vuelta a Dios. Antes de que me olvide, no lo leímos, pero en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 7, vamos a encontrar este versículo que les había dicho de pecador me concibió mi madre, por si se los quieren anotar. No me di cuenta de leerlo, pero si lo quieren anotar, es ese. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? De lo que nos compete. Pedagogía interna. Y lo primero, de lo que ya adelantamos bastante, es la gracia santificante. La gracia santificante, que es esta cualidad divina que hemos perdido, que es, digamos, la esencia de Dios actuando sobre nosotros.
es el amor de Dios que actúa sobre nosotros. ¿Bien? Lo que hace la gracia es abrirnos las puertas a la divinidad, a la teosis. Es la mano de Dios que nos transforma. Así como el alfarero transforma la arcilla y le da forma, la gracia nos da forma y nos moldea como un vaso, en tanto nosotros nos ablandemos y dejemos que el Señor nos moldee, ¿no? Así funciona la gracia. Por eso esta imagen del alfarero está muy presente en la piedad popular, porque es una representación linda de cómo funciona la gracia, ¿no? Lo que hace la gracia, yo estaba pensando ayer en un ejemplo para darles de la gracia, ¿no? Y se me ocurría que nosotros caminamos un camino, ¿no? Tenemos un camino y caminamos un sendero. Un sendero que tiene escollos, que tiene piedras. Algunas piedras las podemos cruzar. Y esas piedras el Señor no se mete. Nos deja que nosotros levantemos un pie, levantemos el otro y las crucemos. Con esfuerzo, con sufrimiento, pero que las crucemos. Algunas piedras sí las podemos cruzar nosotros y esas el Señor nos permite que lo hagamos. Sin embargo, en ese mismo camino también vamos a encontrar piedras que son mucho más grandes, casi como paredes, que por nuestra propia voluntad no vamos a poder cruzar. Es ahí cuando la gracia actúa en nosotros como si fuera un par de alas. Imaginemos un par de alas como si fuéramos ángeles, pero que no las controlamos nosotros, sino que las controla el Señor. Y cuando nos chocamos con esa pared, es ahí cuando el Señor considera oportuno hacer activar esas alas y que nosotros, volando, podamos sobrepasar esa pared que teníamos en el camino. Es ciertamente una idea, ¿no? Una visualización de cómo funciona la gracia en nosotros. Pero lo más importante es entender esto. La gracia responde a Dios, porque es Dios, ¿no? Entonces responde a los tiempos de Dios. A veces nosotros queremos apurar a la gracia. Nos encontramos en una situación y nos desesperamos. Y ahí es un error, porque la gracia, estas alas que tenemos, funcionan cuando Dios quiere que funcione. Y el no desesperarnos es parte de la fe. ¿Por qué? Porque es saber entregarnos a los planes y a los tiempos de Dios, ¿no? Es saber confiar que el Señor va a activar ese par de alas cuando sea necesario y cuando no, nos va a dejar. O bien que nosotros atravesemos ese escollo con nuestros propios pies, porque a veces también vemos un escollo que es así y lo vemos gigante y decimos, Señor, ayúdame, y lo único que teníamos que hacer es tomar conciencia y saltarlo. A veces también nos pasa. O también en otros momentos el Señor nos deja que choquemos un par de veces con esa pared por el orgullo, hasta que nos ablandamos y ahí dejamos que el Señor nos eleve. La gracia es lo más importante y lo que verdaderamente nos transforma. Pero el Señor también da otras herramientas que vienen de la gracia, nacen de la gracia, pero que también nos ayudan en este camino de santidad, ¿no? La segunda virtud que nosotros vamos a encontrar son los dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo, que seguramente todos conozcamos, son dones que también operan bajo la voluntad de Dios. Eso es fundamental. Dios elige cuándo dispensarlos y cuándo no. Y esos dones son herramientas que cooperan con esto que yo les explicaba, ¿no? Nos ayudan a ir caminando, a ir llevando adelante ese camino, y trabajan con la gracia. Si la gracia es el tronco del árbol, los dones del Espíritu Santo son las ramas más grandes, ¿no? Que nos van abriendo el camino en esos momentos en que nosotros no podemos seguir adelante. Por ponerles un ejemplo. A los apóstoles en el día de Pentecostés, seguramente muchos recuerden ese pasaje del Hecho de los Apóstoles, el Espíritu Santo baja sobre ellos, ¿no? En forma de lenguas de fuego, bueno, recordamos ese capítulo, y a partir de ese momento ellos quedan llenos del Espíritu Santo, y las Sagradas Escrituras nos dicen que empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Esto es uno de esos dones que el Espíritu Santo otorga. Pero siempre, el Espíritu Santo, los dones que otorga, son para gloria de Dios y salvación de las almas. Como decía San Ignacio de Loyola, son como las dos máximas del cristiano. Y los dones del Espíritu Santo funcionan en pos de ese camino que Dios tiene preparado para nosotros y para nuestros hermanos. Porque así como nos santificamos nosotros, también somos partícipes de la santidad de nuestros hermanos. Entonces, estos dones son hechos para cumplir la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor, por ejemplo, le otorgaba el don de lenguas, cuyo nombre es glosolalia, el término es glosolalia,
en latín, el término teológico, ¿no? Para referirnos a este don, y le daba el don de lenguas para que pudieran llevar el anuncio del Evangelio a los pueblos cuya lengua no entendían. Ahí había una barrera, una pared grande, ¿no? En ese camino de los apóstoles. Ellos querían llevar el Evangelio, la buena noticia, pero se veían impedidos por la pared de la lengua. Ellos no lo entendían y no entendían su idioma, ¿no? Entonces no podían anunciar. Ahí es cuando entra el Espíritu Santo, otorgando estas capacidades extraordinarias para que ellos pudieran llevar el mensaje de Dios. Y así como lo hace con el don de la lengua, lo hace con muchos otros carismas que el Señor otorga para que podamos llevar adelante su plan divino. Eso es por el lado de los dones del Espíritu Santo. ¿Bien? También tenemos virtudes infusas, que son virtudes particulares que el Señor nos otorga, pero la diferencia en estas virtudes infusas, es que estas sí dependen de nuestra voluntad. Son capacidades que el Señor, no extraordinarias, sino ordinarias, que el Señor nos da, ya sea desde nuestro nacimiento o a partir de algún momento de nuestra vida, para que nosotros la ejerzamos, la reguemos como si fuera una planta y hagamos que esa virtud dé frutos, ¿no? Hoy, gracias al Señor, yo tengo la virtud de poder ser predicador para ustedes, de poder anunciar la verdad, y esto es una virtud infusa, ¿no? Hay gente que de repente no tiene virtud de predicar, y está bien, porque es lo que el Señor va instalando en nosotros para que llevemos adelante su plan divino. Si yo veo que, en mi caso, yo no quiero ser autorreferencial, pero les hablo para que ustedes entiendan, si Dios me dio esta virtud de poder predicar, si yo no la pongo en práctica, el Señor me la va a quitar y se la va a dar a otro. Pero sí depende de mi voluntad. No es como los dones del Espíritu Santo que aparecen cuando el Señor quiere que aparezcan, sino que esto es algo de lo que nosotros disponemos como una herramienta. Y está en nosotros el saberla, usarla bien para Dios, o si no se va a morir. Como escuchábamos en el Evangelio, no sé si ayer o hace un par de días, que nos decía que si se pone una lámpara abajo de un cajón, ¿quién prende una lámpara para ponerla abajo de un cajón? No tiene sentido. Se apaga. Y esto es lo mismo que pasa, ¿no? con estas virtudes. Si nosotros no las ejercemos, no las practicamos, no las maduramos, la virtud se apaga y se muere. Y el Señor se la da a alguien más, ¿no? Esto es lo que respecta a virtudes infusas. Y por último, dentro de este punto, que es de la pedagogía interna, de cómo Dios nos va transformando y nos va preparando, tenemos las virtudes teologales. Estas últimas virtudes, de las que también habló Santo Tomás de Aquino, son 3 virtudes particulares que son como indicaciones certeras para no descarrilarnos del camino. Estas 3 virtudes son la fe, la esperanza y la caridad. El objetivo de estas virtudes es que nosotros, obrando en ellas, podamos saber que estamos en el camino correcto, ¿no? Son indicaciones, ¿no? Uno sabe que obrando en la fe, en la esperanza o en la caridad, va a estar trabajando para la santificación. Y si es más, si nos ponemos a desglosar un poquito esto, vamos a ver que tanto la esperanza como la caridad desembocan en la fe. La fe, sabemos lo que es creer en Dios y en todo lo que eso conlleva. Es creer y reconocer a Dios como Señor, como Salvador, y creer en todo lo que nos dijo. La esperanza es tener confianza en los planes de Dios. Es saber que Dios tiene un plan redentor para nosotros. Porque después de todo, si nosotros desesperamos, si nosotros nos entristecemos, si nosotros dejamos llevarnos por esas malas emociones, lo que estamos haciendo es olvidarnos de Dios. No significa que sea un pecado estar triste. Ojo, nos pasa a todos porque somos humanos, tenemos emociones, pero lo que sí es pecado es dejarse por libre voluntad, estancarse en la tristeza o mostrar nuestra desesperanza a los demás, ¿no? Porque estamos fallando en eso. No estamos reconociendo el plan misericordioso de Dios. No estamos reconociendo que Dios quiere y tiene un plan para nosotros. Por eso es que la esperanza es una virtud importantísima para el cristiano, porque demuestra con actos, no con palabras, sino con obras, que el cristiano, que el Hijo de Dios, cree en el plan divino. Y por último tenemos la caridad, que la caridad es
terminológicamente hablando, es hacer justicia. ¿Hacer justicia en qué sentido? En repartir más justamente los dones. Los dones no, los bienes, ¿no? Yo tengo cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de bienes, y al hacer caridad, yo no doy lo que me sobra, yo doy lo que yo necesito. Y ahí lo que estoy haciendo es hacer justicia, porque estoy dando lo que yo necesito para alguien que lo necesita más. Estoy haciendo justicia. La caridad es hacer justicia. Y por eso es que si nosotros pretendemos hacer caridad con lo que nos sobra, no nos estamos dirigiendo a Dios, porque no estamos dando nada. Estamos haciendo un favor, un vueltito, ¿no? Y sin embargo, en el Evangelio tenemos este capítulo en donde la viuda deja, no lo recuerdo muy bien, pero la viuda deja, ¿no?, estos centavos que tenía, que eran nada, eran muy poca moneda, pero el Señor les decía, la ofrenda que dio esta viuda es mucho más valiosa de la que dan los ricos, porque ella dio todo lo que tenía, y los ricos dan lo que les sobra, ¿no? Esto nos habla de la caridad. Pero si desglosamos, vamos a ver que tanto la esperanza como la caridad desembocan en la fe. La fe es el tronco central de todo esto, ¿no? Y la esperanza y la caridad son como las dos ramas principales que nos hacen caminar en este camino. Vamos a ir con lo último, y quizás no me atrevo a decir lo más importante, pero más o menos, que son los medios de santificación. Porque hablamos mucho, ¿no?, de cómo fue que caímos, de cómo el Señor nos transforma, pero ahora lo que nos importa, ¿no?, lo importante verdaderamente. ¿Cómo nos hacemos santos? ¿Cómo alcanzamos esta gracia que Eva perdió? El drama de la humanidad, ¿no? Yo enumeré 5 puntos principales. Es importante explicar que no hay una lista oficial para esto, ¿no? Tenemos algunas cosas que son fijas, pero una lista completa de formas de santificarse no las hay. Sin embargo, yo enumeré las 5 más importantes, fundamentales para el camino de cualquier católico que quiera alcanzar la gracia de Dios, ¿no? La primera, la que todos seguramente sepamos, la vida sacramental. Un católico es prácticamente imposible que se salve si no participa de los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos son el medio por el cual el Señor quiso y prometió delegar de forma objetiva su gracia. Los sacramentos tienen una promesa de gracia. Entonces significa que cada vez que se imparte un sacramento, el Señor verdaderamente, por fuera de su voluntad, imparte la gracia. ¿A qué me refiero por fuera de su voluntad? Nada está fuera de la voluntad de Dios, sino que no es algo que dependa de Él, sino que nosotros, Él nos delegó la capacidad para poder impartir la gracia en nombre de Él, ¿no?, a través de los sacramentos. Quienes los imparten, sus ministros ordenados, los sacerdotes, los diáconos, los obispos. La vida sacramental es el centro de nuestra vida como católicos. Sin la vida sacramental es prácticamente imposible la santificación, lo vuelvo a repetir. Sin los sacramentos, digamos, de una sola vez, que son el bautismo, que son la confirmación, que son la unción de los enfermos, y sin los sacramentos de repetición, que son la confesión y la comunión, es muy, 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 muy exageradamente muy difícil que podamos llegar a salvarnos. Hay que tener una santidad grandísima y una decisión grandísima y estar imposibilitados de acceder a los sacramentos para poder salvarnos sin ellos. Porque es verdad, por ejemplo, hubieron santos que murieron en cárceles, encerrados durante décadas, que no podían acceder a ninguno de los sacramentos, pero no por voluntad propia, sino que no podían acceder. Entonces se centraron en otros métodos de santificación y así han conseguido hacerse santos, ¿no? Pero repito, es extremadamente difícil y nadie debería aventurarse en querer ser santo sin los sacramentos. Y más en una época como la que vivimos, en la que la persecución casi no existe, al menos acá, ¿no? En Argentina, en donde la libertad de culto es algo normal, como no, tristemente, en otros países, especialmente con nuestros hermanos en Nigeria y en las zonas de África que son perseguidos por la fe. Pero bueno, eso es por lo que tenemos que rezar, ¿no? Una de las cosas por las que tenemos que rezar.
Dentro de estos 5 métodos, el segundo es la piedad filial. La piedad filial no es tanto un método como tal, no es tanto una herramienta como tal, sino que es una transformación de la idea, una metanoia, ¿no? Una transformación de la forma de pensar. La piedad filial es reconocer que Dios es nuestro Señor y es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, porque Él así lo quiso, pero que somos miserables y pecadores. La piedad filial busca reconocer la miseria a la luz de la infinidad del Señor, ¿no? Es reconocernos pecadores a la luz de la santidad del Señor. Y la piedad filial se convierte en herramienta de santificación cuando la llevamos a cada puntito de nuestra vida, a cada momento de nuestra vida. Cuando nosotros recordamos en cada acción, en cada momento, que nosotros somos hijos indignos del Señor, y lo recordamos en la oración, y lo recordamos en una charla, y lo recordamos en un sueño, y lo recordamos en donde sea, es ahí cuando la piedad filial nos va transformando. Porque el recuerdo constante de esta realidad suprema va transformando nuestros actos. Y de repente, un posible momento de pecado, a la luz de esta piedad filial, deja de serlo. Y ahí es cuando nosotros notamos que eso va transformando nuestra vida, ¿no? El reconocimiento de la verdad que solo se cree por la fe. Porque de vuelta, la piedad filial nos evoca a la fe. ¿Por qué? Porque Dios no se muestra físicamente, no lo vemos acá de tú a tú, sino que tenemos que tener fe para ver a Dios. Y así como tenemos que tener fe para ver a Dios, también la tenemos que tener para reconocerlo como Padre y como Señor, ¿no? Esta, digamos, es la segunda herramienta. La tercera, también muy conocida, es la oración. Uno no puede ser santo sin la oración, así como hablamos de los sacramentos. Si bien la oración no es un sacramento como tal, es un pilar tan fundamental como los sacramentos. Porque en la oración es cuando nosotros practicamos la comunión con Dios, de forma bajo la razón. Nosotros practicamos la comunión con Dios de forma espiritual en la comunión sacramental, ¿no? En la Eucaristía. Y nosotros practicamos la comunión, digamos, de la inteligencia en la oración. Porque es un momento en el que no solo reconocemos a Dios como Padre y Señor, sino que además hablamos con Él, interactuamos con Él, le pedimos cosas, lo reconocemos. Es la comunión que nosotros intentamos restablecer. ¿Sí, Norma? No, te quería hacer una pregunta. Sí. Sí, respecto a esto. ¿Me podés definir exactamente de qué hablas cuando hablas de oración? La oración es el diálogo con el Señor. Digamos, la definición como tal, técnica, sería el diálogo con el Señor. Es mantener el diálogo con el Señor. Pero la oración tiene muchas formas de ser. Ya iba a ir a eso, ¿no? Que la oración hay muchas formas de hacer una oración, de rezar. Uno tiene la oración de diálogo, en la que uno se pone en presencia de Dios y se pone a hablarle a Dios, de sus dolores, de sus problemas, pidiéndole, dándole gracias. Hay 32 millones de formas de hablar con Dios, así como hay 32 millones de formas de hablar con un amigo, con una persona, con un familiar, ¿no? Eso tenemos una forma de orar. Y después tenemos, por ejemplo, el rezo, que el rezo se centra más en la contemplación. En el rezo no hay un diálogo directo con el Señor, pero contemplamos los misterios de la creación. Por ejemplo, en el Santo Rosario. En el Santo Rosario también es una forma de oración en la cual nosotros contemplamos particularmente la vida de Jesús, ¿no? Entonces esa también es una forma de oración, porque lo que nosotros estamos haciendo es mantener un diálogo con las verdades del Señor, ¿no? Es eso, es ponernos en su presencia y es dialogar con Él. De la forma que sea. Por eso es que me gusta clasificarlo principalmente, esto es algo propio igual, en 3 grupos, digamos, la oración. Que una es la oración de diálogo, la que les expliqué, ¿no? El hablar con el Señor de cara a cara, como uno habla de repente en el sagrario. La segunda es la oración de rezo, que es esta que yo le decía, que generalmente se caracteriza por tener una oración que se repite para la contemplación, por ejemplo. Y la tercera me gusta llamarla oración de doctrina, que es una oración muy particular porque excede a lo que entendemos generalmente por oración. ¿Vieron cuando, por ejemplo, un sacerdote o de repente un predicador dice que hasta el más mínimo acto de nuestra vida ofrecido a Dios puede ser oración? El que yo, por ejemplo, me ponga, no sé,
a ofrecer determinado servicio, a barrer la parroquia, ¿no? ¿Cómo? Ofrenda a Dios, eso también es un momento de oración. No necesariamente hay palabras, no necesariamente hay un diálogo, pero hay un servicio y una entrega. Y también es oración, ¿no? Y ese es lo que a mí me gusta llamarlo oración de doctrina, porque estamos adoctrinando nuestro cuerpo para abandonarnos a nosotros mismos y llenarnos de Dios. Eso principalmente como lo que yo veo, ¿no? Como los 3 grupos principales de oración. No sé si quedó respondida a su pregunta. Perfecto. Así saltamos a la cuarta, que es la que nos compete, sobre todo en este grupo, que es la búsqueda de la verdad. Y esto tiene mucho que ver con el lema de este grupo, que es no se puede amar lo que no se conoce. Nosotros podemos asistir a misa todas las semanas, podemos comulgar todas las semanas, podemos confesarnos una vez cada semana, podemos orar todo el día, pero si no entendemos a quién le estamos orando, si no entendemos a quién estamos consumiendo la Eucaristía, si no entendemos la verdad y los misterios de Dios, no lo podemos amar. Podemos fingir que lo amamos, podemos hacer como que lo amamos, pero no lo podemos amar en verdad. Porque si no sabemos que seguir al Señor y recuperar la gracia que perdimos implica tomar la cruz, jamás vamos a poder amarlo en totalidad, porque es un amor que excede límites. Y por eso es que la búsqueda de la verdad es una de las formas principales de santificación. Algunos se han dedicado más a esto, algunos se han dedicado menos, hablando de los santos. Santo Tomás de Aquino, del que tanto hablamos hoy, fue un santo que se dedicó casi exclusivamente a la búsqueda de la verdad, pero antes tuvo la oración y la vida sacramental, ojo. Porque a veces uno piensa que, claro, Santo Tomás de Aquino estaba 23 horas estudiando y 1 hora durmiendo. Pero no es así. Santo Tomás de Aquino rezó más y convivió más con el Señor en la vida sacramental que la búsqueda de la verdad. Y fue eso lo que le permitió justamente encontrarla. Por eso hoy en estos encuentros nosotros vamos a trabajar para intentar buscar la verdad, para conocer la verdad de Dios. Pero si a nosotros nos falta la oración, nos falta la vida sacramental, nos faltan las virtudes teologales, lo que vamos a recibir acá es información, como filósofos. No vamos a filosofar un rato, vamos a hablar de un Dios que no conocemos. Es como hablar de fantasía. Es como si nos pusiéramos a hablar del Señor de los Anillos. ¿Qué sentido tiene? Claro, lo podemos conocer, pero ¿qué sentido tiene? Si nosotros no conocemos a Dios con nuestro espíritu, a través de la oración, a través de la vida santa, de nada sirve conocerlo sobre el papel. Pero ojo, tampoco de vuelta a lo que le decía, no podemos vivir creyendo estando en comunión con Dios si no conocemos los misterios de Dios. Por eso es que la Virgen en su amor, en su grandeza y en su pureza maternal nos ha dado el Santo Rosario para que conozcamos y meditemos los misterios de la vida de Jesús, los momentos principales de la vida de Jesús, ¿no? Ese es el cuarto punto. Y el último, y en el que quizás más me extienda porque es uno de los más polémicos, es la ascética. La ascética quizás resuena menos como forma de santificación, al menos bajo el nombre de ascética, porque seguramente cuando les explique lo que es ya lo van a reconocer. La ascética es principalmente el abandono a uno mismo. Es el abandono a los deseos, el abandono a los placeres de este mundo, es el abandono a todo lo que nos ofrece este mundo en pos de llenarnos de Dios. Y la ascética, este dominio de las pasiones, se hace a través de los castigos, de la doctrina, que uno mismo se impone, ¿eh? Ojo. Por ejemplo, el ejemplo más común que quizás le puedo dar, los ayunos son parte de la ascética, son parte del abandonarnos de este mundo para llenarnos del Señor, ¿no? San Juan de la Cruz, en su libro Subida al Monte Carmelo, un libro esencial para la santidad y la doctrina católica, decía que para subir al monte de la perfección hay que ir por el camino del nada, nada, nada. Así como el Papa Francisco decía todos, 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 San Juan de la Cruz ya decía 1000 años antes, nada, 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 ¿no? El abandono, el despojo a las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para poder llenarnos de Dios. Sí, sí, ya lo decíamos. Y acá quiero decir algo fundamental, y esto por favor grábenselo porque es súper importante, y hoy en día casi no se dice. Tanto el ayuno como cualquier práctica ascética que implique el abandono a uno mismo, tiene que dejar en nosotros una necesidad.
A veces nosotros pretendemos castigarnos, sacarnos cosas, pero sin tener una necesidad real. Pero si ese abandono no nos deja una necesidad que Dios pueda subsanar con su gracia, es un acto de soberbia más que de entrega. Porque claro, yo puedo agarrar un látigo y pegarme en la espalda con el látigo y decir esto es en nombre del Señor, pero si hacer eso me hace bien, consciente o inconscientemente, estamos en un error gravísimo. La ascética, la entrega, tiene que dejar una necesidad. Si yo hago ayuno, tiene que ser para que ese hueco que me deja la comida, ese hueco que me deja lo que sea que yo abandone, en mi corazón, ese vacío, lo pueda llenar Dios. Porque si nosotros ayunamos y nos super castigamos, pero no abrimos ese hueco, el Señor nos va a rozar por arriba, nos va a deslizar. Nos va a deslizar, como el agua se desliza de las plantas, porque son hidrofóbicas, así nos va a deslizar el Señor, porque el corazón está cerrado. Hay que perder el miedo a la necesidad, porque sí, la ascética va a dejar necesidades abiertas, y ahí es cuando el Señor las llena. Por eso es que cuando de repente uno hace un ayuno de comida, y de repente dice, pasó 2 semanas y no tengo hambre. Bueno, es la necesidad que el Señor llenó. Pero ¿qué pasa? Si yo me castigo, y me glorío en mi dolor, eso es soberbia. Es querer buscar la santidad a mi manera y no a la manera de Dios. Es querer sentirme más que los demás porque me castigo. Y eso es un error. Por eso es que quise hablarles de la ascética con tanto cuidado. Porque hoy en día, si bien está medio abandonada, eso es verdad, es muy difícil. ¿Por qué? O tenemos un extremo, que es el extremo del mundo. Vivimos en un mundo hedonista. Vivimos en un mundo donde los placeres reinan, donde pasarla bien es la regla, donde el sentido de la vida es encontrar la felicidad en el dinero, en el bienestar. Y el Señor nos propone otra cosa. Está algo totalmente diferente. Por eso es que el mundo nos ve como locos cuando hacemos esto, ¿no? Cuando hacemos ayuno, cuando nos entregamos, el mundo nos ve como locos y nos van a ver como locos. Porque si para el mundo lo correcto es la felicidad, el placer, todo lo que nos pueda generar las cosas de esta tierra, cuando nosotros renunciamos a ella, y sí, claro, vamos a quedar como unos locos, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que huir de ese extremo de creer que no hace falta sacrificarnos. Yo he escuchado gente que decía, si Jesús ya murió en la cruz por nosotros, ¿por qué yo me tengo que sacrificar? Es porque si no, no somos dignos de la cruz. ¿No? Si no, la cruz no es obligación, es una puerta abierta. Y está en nosotros el acudir a la cruz, ¿no? Entonces hay que huir de ese extremo, del extremo de creer que yo puedo vivir mi vida como quiero y Dios se amolda a mis necesidades. No, el Señor no se amolda a vos te amoldas al Señor. Y es por eso que somos dignos del cielo. Pero tampoco hay que huir al otro extremo, este extremo de creer que simplemente porque me flagelo soy mejor, porque ahí también estamos cayendo en otro error igual de importante, que es que no nos sentamos entregando al Señor, sino que buscamos una especie de excitación espiritual para poder sentir algo cuando en verdad no nos estamos abriendo, ¿no? Por eso es que siempre la iglesia recomendó lo que es el ayuno, pero con mucho cuidado. Que sea algo acorde a nuestra vida sacramental, que sea algo acorde a nuestra vida de oración, que sea algo acorde a la santidad que ya llevamos. Porque yo, si no participo de misa, si no rezo, me quiero aventurar en un ayuno total, y no me va a salir. Y encima voy a terminar en el hospital, si soy muy terco, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Por eso es que la iglesia siempre incitó a la ascética, porque la ascética es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Ahora sí quiero que abran, no sé quién quiera leer, no sé si querés vos leer, Norma, o cualquier otro. Quiero que leamos este pasaje, Mateo 9, 17. Mateo capítulo 9, versículo 17. Ni tampoco, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden, sino que el vino nuevo se echa en cueros nuevos y así ambos se conservan.
Exacto, ¿no? Esto es muy conocido, este versículo, ¿no? El de los cueros, también llamado odres, tinajas. Lo que nos habla, como para hablarlo en términos de hoy, eran envases de cuero en donde se depositaba el vino, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué dice? Si uno quiere echar vino nuevo en odres viejos, en tinajas viejas, la tinaja se pudre, se abre y revienta. El vino se cae al suelo y se desperdicia. El vino nuevo tiene que ser puesto en odres nuevos. ¿Y a qué se refiere con esto? De vuelta, no literalmente, está hablando en metáforas, así como en el Génesis. No está hablando literalmente de odres porque Jesús no se dedicaba a hacer vino, sino que se dedicaba a enseñar a las almas. Nosotros somos como odres. Y si nosotros queremos meter a Jesús en nuestro viejo yo, en nuestro viejo cuerpo, con nuestras viejas costumbres, con las cosas que nos gustan de este mundo, no va a funcionar. Y Jesús se nos va a deslizar, nos vamos a romper y Jesús se va a caer, porque no va a poder ser albergado en nosotros, no va a poder dar fruto. Por eso es que Jesús nos dice, para el vino nuevo, odres nuevos. Y por eso es necesaria la ascética, para transformarnos, hacernos odres nuevos, abandonarnos nuestro viejo yo, que era un yo del mundo, una persona que le gustaban las cosas del mundo, los placeres del mundo, porque así nos crían, ¿no? Para poder ser personas nuevas y llenarnos de Jesús. Esa es la razón de la ascética. Esa es la razón de la ascética. Por eso es que algunos santos se han entregado más a las flagelaciones y algunos santos menos. Cuanto más uno haya pecado en vida, cuanto más uno se haya entregado a los placeres de este mundo, más va a tener que trabajar en la ascética para poder llenarse de Dios. Ojo, el Señor no niega a nadie, ¿eh? A todos les abre las puertas. Pero cuanto más transformados estemos del mundo, más lento, duro y doloroso va a ser el camino para hacernos odres nuevos. Y es eso lo que duele. Eso es cargar la cruz. Cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, es eso, es trabajar en eso. Porque una vez que estemos hechos odres nuevos, ahí el Señor se va a llenar con gratuidad. Y ya no va a haber más dolor, y ya no va a haber más sufrimiento. Porque el Señor saca todas las cosas malas y las transforma en cosas buenas. En la medida en que nosotros estemos dispuestos a eso. Pero es un proceso. No es de la noche a la mañana. Es un proceso que va gota a gota, como si fuera una gotera. Y así nos vamos vaciando de nuestro antiguo yo, gota a gota. Y basta con que demos el menor paso en falso para que cerremos esa llave y nos dejemos de vaciar. Y ahí vamos a seguir siendo el mismo odre viejo donde el Señor no puede entrar. Esa es la razón de la ascética. Acá en el chat ponía Dante que, leo textualmente, meditar la palabra y practicarla, haciendo la voluntad del Padre, también santifica. Y es correcto, porque en sí lo que vino el Señor a darnos son las enseñanzas y las directrices necesarias para que podamos volver a ese estado de gracia que hemos perdido. Y no hay mejor lugar donde encontrar directrices que en las Sagradas Escrituras y en la iglesia. Son los dos pilares donde nosotros vamos a encontrar el camino certero al Señor. Sagradas Escrituras e iglesia. No caigamos en el error de creer que una está por encima de la otra, porque después nos hacemos protestantes. Como dice el refrán, católico ignorante, futuro protestante. Así que eso es lo que intentamos combatir un poquito en este grupo de estudio, ¿no? Ya más o menos con esto estaríamos cerrando un poco lo que es el encuentro de hoy, el tema de hoy. Quiero que nos quedemos sobre todo con esta reflexión de los odres, ¿no? Vamos a encontrar que todo lo que hablamos más o menos se resume en eso, ¿no? El cómo llegar a ser santos, un solo versículo lo resume a la perfección. Esa es la sabiduría del Señor, ¿no? Por eso es que nuestras palabras se quedan cortísimas al lado de la de Jesús. Y quiero que meditemos, los invito a, después de este encuentro, si van a participar de misa en la tarde o si no, meditar mucho este versículo. Y ahí van a encontrar seguramente muchas verdades que quizás se me hayan saltado o que no hayamos tocado, pero que se van desprendiendo de la verdad que es la palabra de Dios. Y qué casualidad, obviamente no es casualidad, que justamente este domingo estemos leyendo las bienaventuranzas como evangelio, ¿no? Justamente como refuerzo de lo que estamos viendo. Hablamos de cruz, hablamos de cruz, hablamos de cruz, y ahí está el Señor diciéndonos, felices los que lloran porque serán consolados. Así que bueno,
Más que meditar lo de los odres y meditar el Evangelio del domingo, que por favor háganlo, ya con eso estaríamos por el encuentro de hoy. Así que si alguno tiene algo más para decir, algo más para comentar, tenemos un minutito más, y si no, ya por este encuentro lo clausuramos. Así que pueden abrir los micrófonos si quieren. ¿Nadie? ¿No? ¿Sigo hablando yo? ¿Tanto les gusta que hable? Se me va a secar la garganta, por favor. No, creo que fue todo muy claro la explicación que diste. Genial, Sí, genial. se entendió bien. Eso es lo importante. Como le dije antes, yo solamente quiero predicar la verdad, ¿no? Yo siento que el Señor me llamó a eso y es lo que yo quiero ofrecerles a ustedes. Nada más que eso. Y lo más importante son los frutos. Ojalá que esto que nosotros hemos hablado hoy dé frutos. Y rezo para que sea así. Y también los invito a ustedes a rezar para que como grupo podamos llegar a la verdad y que la verdad nos haga libres. Voy a leer que, textualmente que... Hola Diego, ¿cómo estás? Soy Gaby. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo Sí, podemos descubrir que eso que hacemos por el otro es algo que Dios nos regala como un don y que no es algo propio nuestro, ¿no? No sé, por ejemplo, acompañar a un enfermo y lo acompañamos, lo acompañamos, lo acompañamos, dejamos lo que nos duele. Y sin embargo lo seguimos haciendo. ¿Cómo sabemos que es un don que Dios nos dio o es algo que quizás nos gusta a nosotros? ¿Cómo podemos diferenciar eso? me gusta la pregunta, me parece que es muy adecuada. Eh, Nosotros vamos a reconocer no solo esto, sino todo lo que viene de Dios por los frutos. Dijo el Señor, por los frutos conocerán al árbol. Entonces, si queremos discernir si algo viene de Dios o lo hacemos porque nos gusta a nosotros, lo principal es los frutos, es decir, esto que estoy haciendo, ¿no? ¿Genera frutos de santidad? ¿Genera frutos de acercarse a Dios o no los genera? A partir de ahí podemos arrancar a discernir a ver si es una virtud que viene de Dios o no. Pero también Dios, en su sabiduría, nos pone pruebas, siempre. Y en las pruebas Ujú. es cuando se pone a prueba justamente nuestra fe. Y ahí vamos a ver, cuando esa actividad que antes me gustaba, ya no me gusta tanto, o me mandan a hacer otra cosa y ahí ya no me gustó, o me está costando por los tiempos. Si yo la hago igual y sigo igual, ahí uno va discerniendo, ¿no? Si viene de Dios o era algo personal. Pero sobre todo, más que nada, el discernimiento va por el lado de la verdad. Entonces, si yo tengo una práctica, primero la juzgo a ver si es buena, ¿no? ¿Bajo qué? Sí. Bajo las Sagradas Escrituras, bajo la dirección de la iglesia, veo si es buena. Si la obra es buena, lo que te digo, empezar a discernir por los frutos. Empezar a rezar por esa actividad, empezar a ofrecérsela a Dios, y ahí vamos a ver los frutos, y según los frutos, vamos a ver de qué árbol viene. Eso es lo fundamental. Ok, bárbaro. Buenísimo, gracias Diego. No, por favor. Eh, También, bueno, si alguno más tiene alguna pregunta que hacer, pueden abrir el micrófono. Algún comentario, algún aporte, lo que sea, es el momento. Eh, Les comento, cómo va a ser el encuentro que vamos a tener el sábado que viene. La idea es que seguramente vayan surgiendo preguntas como estas, que es mejor poder hablarlas con más tiempo, con más soltura, ahora ya estamos sobre la hora, ¿no? Pero sería bueno desarrollarlas. Así que vamos a armar una reunión de puesta en común. No vamos a ver un tema en particular, sino que va a ser una reunión de puesta en común. Quiero que ustedes traigan sus preguntas, sus dudas, sean de este tema o no, y ahí las vamos a poner sobre la mesa y podemos compartir todos, no solo dudas, sino también testimonios, opiniones, y poder llegar a la verdad entre todos. Que no sea solo un monólogo, sino que podamos hacer verdaderamente comunidad, ¿no? Con esto, que pueda haber un intercambio, sobre todo. Sí, Vicky. Tenés el micrófono silenciado, Vicky, disculpa.
perdón. Es una duda, o no sé, dentro de la explicación de lo primero que vimos de la santidad, quiere Sí. decir que hoy en día, o nosotros como hombres, somos imagen más no semejanza hasta que logremos la santificación, estemos caminando para la santificación. Exacto, claro. Lo que Nosotros, tú estabas explicando, ¿sí? sí, sí, Porque sí. estamos en la parte más como hombre, naturaleza, más no en la santidad. Pues. Claro, es lo que decía, no somos imagen de Dios porque eso no lo perdemos porque es parte de nuestra naturaleza. Lo que nosotros hacemos en esta Ajá. escalerita de santidad es asemejarnos cada vez más y más a Dios, hasta llegar a esa semejanza perfecta, ¿no? En el que somos uno con el Señor. Es eso lo que estaba explicando. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, ahora sí, ya vamos a ir cerrando, que no se haga más tarde. Si les queda alguna duda, les insisto, anótensela y así el encuentro de sábado, los que podamos participar, va a ser muy bueno, muy enriquecedor, que podamos compartir siempre estas cositas que van saliendo. Incluso cosas personales se pueden compartir, no hay ningún tipo de problema, y ir discerniendo entre todos para poder llegar a la verdad. Después les voy a pasar más información por el grupo, igual quédense tranquilos. Así que bueno. Vamos a cerrar con una oración cortita y así ya damos por finalizado el encuentro de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el encuentro que nos permitiste tener y te ofrecemos todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos preguntado, todas las dudas que hemos tenido, todas las verdades que tú nos has revelado, para que así, Señor, ofrecidas a ti, sean frutos de santificación. Que la verdad, Señor, nos haga libres, como tú nos lo has prometido, libres de seguirte, libres de decirte que sí, como María te ha dicho incondicionalmente, y así poder recuperar la gracia que hemos perdido a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de las prácticas que nos llevan de vuelta a vos, Dios Padre y misericordioso. Te lo entregamos todo por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy y buen bendecido domingo y por favor no dejen de rezar por mí y por el grupo. Yo siempre rezo por ustedes. Nos vemos la semana que viene.